días, feliz viernes. Bienvenidos a una entrega más de Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto. Viernes 9 de febrero del año 2024. Son las 10:32 de la mañana y ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM. En la región del Cibao pueden escucharnos a través de Premium 101.1 FM y desde cualquier parte del mundo puede acceder a nuestra página web www.rumba985fm.com y allí disfrutar de la transmisión en vivo que realizamos cada día con muchísimo amor para ustedes. También tienen disponibles nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí subimos el contenido en diferido y también un resumen especial a través de Telefuturo Canal 23 de lunes a viernes a partir de las 12:30 del mediodía y sábados y domingos a partir de las 10 de la noche. Recordarles que durante esta hora y media de programa usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Saludar a todo el equipo de profesionales que conforman la Cátedra Médica, el doctor Amaury García, el doctor Rafael Montero, a quien le enviamos un abrazo afectuoso desde aquí, que le extrañamos muchísimo, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, que nos acompaña desde Moca con sus comentarios siempre muy atinados con relación a lo que ocurre en el sector salud, y a Kelvin Frías e Isidro Labur, quienes nos dan asistencia cada día aquí en cabina, y gracias a ellos podemos llegar hasta cada uno de sus hogares cada mañana. Hoy, de manera especial, nos acompaña la doctora Madeline Ceballos, quien es neumóloga, y con ella vamos a estar hablando sobre las consecuencias tanto a nivel cardiovascular como a nivel de los pulmones del consumo de drogas. Así que ustedes pendientes porque vamos a estar compartiendo información importante como cada día aquí en Cátedra Médica. Un saludo afectuoso a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien ya está en conexión con nosotros en esta mañana. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania. Buenos días a Mauri García, Roberto Lafontaine. Cuéntame algo de él. Como dicen en el campo, dame razón de Lafontaine, que hace tiempo que Anda vivo y suelto el no doctor Roberto sé nada Lafontaine, de él. a quien también le Eh, mandamos un abrazo afectuoso. Estuve conversando con él esta mañana. Está muy bien, gracias a Dios. que muy bueno, igual que a Rafael Montero y pues al equipo técnico que facilita el que podamos nosotros estar en contacto directo con toda la audiencia, esperando siempre que los comentarios que hacemos a través de la cátedra médica pues sean del interés y el beneficio de toda esa población. Definitivamente. Y hoy ya la gente sabe, la costumbre aquí es comenzar comentando las principales informaciones que se han generado para este viernes 9 de febrero en el sector salud. También tenemos como parte del contenido estas cápsulas del ACV en el segmento El ABC del ACV con el doctor Amaury García. Un día como hoy en la medicina, y el plato fuerte que ya anunciábamos está a cargo de la doctora Madeline Ceballos en esta mañana. Iniciando de inmediato, doctor, con las informaciones y lo que ocurre en salud en el país. Ya suman 3.388 los casos de dengue en estas primeras 5 semanas del año 2024. Esto según el informe epidemiológico número 5, en el cual ya se reportaron en la última semana se reportaron 282 casos de dengue. Pero el total de las 5 semanas de lo que va de año, pues hay unos 2.388 casos que fueron notificados y a los cuales se les da seguimiento. Esta enfermedad se mantiene en una tendencia a la baja, de acuerdo a lo que informan las autoridades, pero debemos seguir pendientes porque pese a que el Ministerio de Salud Pública ha dicho que no se han registrado muertes, pues vimos que en el fin de semana se registraron 2 fallecimientos con síntomas sugestivos a dengue de una adolescente y una niña en Santiago y en Puerto Plata, respectivamente. Entonces hay que seguir pendiente a los síntomas, no descuidarnos, no manejar en casa lo que debemos ir a manejar en un centro de salud. Y bueno, aquí le doy paso con la información, doctor Rodríguez Monegro.
Bueno, lo que evidencia eso es que realmente seguimos inmersos en una epidemia de dengue, terminamos con esa epidemia por lo alto. Si nosotros hacemos la proyección de que en las primeras 5 semanas hemos tenido notificaciones por alrededor de 3.600 y pico de casos, creo, sin más de 3.000 casos. Si nosotros hacemos una proyección, eh, digamos, pensando que este también pudiera ser un año epidémico, pues estaríamos hablando al final de más de 25 a 30.000 casos notificados de dengue, que siempre es importante decir que una cosa son los casos notificados y otra cosa son los casos verdaderos de dengue. Eso tiene que multiplicarse por lo menos por 10, porque el famoso dengue clásico, que es el dengue que no desarrolla signos de alarmas, ni el dengue que no llega a ser grave y que se comporta como una virosis común y corriente. Estamos hablando de una persona que padece fiebre alta, dolor muscular, dolor de cabeza, inapetencia. En sentido general, eso lo presenta cualquier tipo de virosis y la más de las veces las personas se automedican en la casa, ingieren mucho líquido, toman analgésicos, pues en 3 o 4 días desaparece la fiebre, desaparecen los síntomas. Esas son la gran mayoría de los casos que no llegan a los establecimientos de salud. Pero en la medida en que uno tiene una proporción muy elevada, la posibilidad de desarrollar la variedad de dengue con signo de alarma y como consecuencia dengue grave es mucho mayor. Siempre, todo el tiempo las autoridades han estado hablando de que el dengue está, primero, que se mantenía dentro de lo que sería los cauces normales desde el punto de vista de la endemia. Después que habían unos casos por encima, pero que estaban bajo control. Después que hay una baja, hay una tendencia a la baja, pero eso lo estamos oyendo nosotros desde agosto, Ujú. septiembre, Sí. y se mantienen altísimos, igual con el tema de la notificación. Hemos ya llegado a unos niveles que uno no cree lamentablemente en las estadísticas, porque recordará que en un momento pues se filtró un boletín que para muchos era el boletín real donde tenían en ese momento aproximadamente unos 29.900 casos notificados de dengue y alrededor de 100, si mal no recuerdo, 153 casos sospechosos de dengue. Y por otro lado, también un reporte de las propias autoridades que de alrededor de unos 40 y de unos 25 casos que habían estudiado supuestamente fallecidos por dengue, habían descartado 21 casos y solamente 4 era causado por dengue. Pero que resulta que ellos no decían de qué murieron los otros 21 y entonces nos hacíamos una pregunta. ¿Los médicos dominicanos no saben diagnosticar dengue? ¿Qué otra enfermedad parecida al dengue está causando mortalidad en la población infantil en la República Dominicana? Se está manejando casos de otras enfermedades como si fuera dengue y como consecuencia, evidentemente que pues el pronóstico va a ser malo porque no se está manejando de acuerdo a lo que realmente es el problema de salud de ese paciente. Entonces, esas son cosas que como todo se quedan en una nebulosa en el país y nosotros nos abruma la incertidumbre de cuál es la realidad en la República Dominicana respecto de estos procesos epidémicos. Igual ocurre con el tema del cólera. Todo el tiempo se mantuvieron diciendo que en Barahona no existía cólera y que los casos de gastroenteritis se debían a infecciones bacterianas, infecciones por parásitos como la amebiasis, después que eran chiguelosis, en fin, hasta que al final admitieron que habían diagnosticado 16 casos de cólera, pero Sí. resulta que ninguno de esos que están diagnosticados como cólera fueron los que murieron. Entonces, son cuestiones que
para uno que conoce, por ejemplo, la parte clínica y cómo se manejan este tipo de cosas, y además por la experiencia desde el punto de vista del manejo epidemiológico desde el propio Estado, pues uno le asalta evidentemente la duda y piensa que definitivamente y lamentablemente para el país se manejan las cifras, se manipulan las cifras, y eso trae como consecuencia la negación de un problema es tardar en la solución del mismo, por un lado. Y en segundo lugar, pues no le confiere a la población el conocimiento y las informaciones necesarias que hagan que la propia población pues establezca mecanismos de prevención, adoptando estilo de vida saludable, sobre todo en este tipo de problemas que tienen que ver con el manejo del agua, en el caso del dengue, con el agua estancada, con los reservorios de agua en objetos porque no tienen un destino final, como la basura. El tema de la necesidad de la gente almacenar agua, cómo almacenarla, el tema de tapar adecuadamente el agua. En el caso del cólera, pues extremar la medida de higiene. Es necesario que las autoridades le aseguren el acceso a la población a agua potable, Claro. que identifiquen cuál es la fuente de contagio de la enfermedad, porque si no se hace eso, vamos a seguir teniendo casos de cólera. En definitiva, pues yo pienso que ha habido un mal manejo, incluso ahora mismo al entrar las nuevas autoridades, están hablando de hacer una especie de operativos para la prevención del dengue, el tema de la descacharrización, etcétera, en las poblaciones donde se mantiene la incidencia alta. Hablan incluso en el caso de Santiago, Los Caballeros, creo que San Cristóbal. En fin, pero ¿qué se trata? El tema no es hacer eso de manera episódica en algunos lugares, sino que desde que inicia el año, como la enfermedad es endémica en la República Dominicana, independientemente de que tengamos o no una epidemia, siempre hay casos de dengue. Entonces, tiene que mantenerse permanentemente la educación de la población sobre lo que es la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad, cuáles son los síntomas de la enfermedad, cómo prevenir la enfermedad, en definitiva, cuáles son los signos de alarma que hace que la gente debe buscar inmediatamente atención y no quedarse en su casa tomando remedio casero o automedicándose. Eso tiene que ser una orientación, una educación en ese tema específico de salud de manera permanente, sistemático, habitual, hasta que la persona llegue a comprender esa situación y se convierta en autogestor de la eliminación de los criaderos de mosquitos, de almacenar agua de manera adecuada, de potabilizarla, del lavado de la mano, en fin, de todas esas cosas. Eso no es de que hacer un operativo en esta población y aquella. No, no, no. Usted tiene que manejar, y es parte de las funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública, el abordaje de los problemas prioritarios de salud, y el dengue es un problema prioritario de salud. El cólera es un problema prioritario de salud. De modo que esos dos problemas, digamos que son enfermedades infectocontagiosas, son prioritarias en República Dominicana, y desde el punto de vista del uso de los medios masivos de comunicación y de las actividades locales a través de las direcciones provinciales de salud, tienen que desplegar acciones durante todo el año y mantener esa publicidad, esa educación de manera permanente, hasta que a través de encuestas dirigidas a la población blanca de esos mensajes puede establecer que la gente primero conoce la información y que esa información ha sido motivo para el cambio de hábitos de la población en beneficio de su propia salud. Es así que eso tiene que trabajarse. No es una cuestión de manera esporádica y que hoy vamos a trabajar en Santiago. No, no, no. Y tienen que involucrar a las comunidades, tienen que involucrar a las diferentes entidades de la sociedad civil, a las organizaciones gubernamentales que tienen que ver con el saneamiento básico,
Medio Ambiente, los ayuntamientos, el Ministerio de Educación, por contarle a algunos que tienen que participar en esa jornada de manera permanente en el país, porque dengue tenemos en toda parte, porque el mosquito está en toda parte. Exacto. Entonces, Claro, y pienso que, como usted dice, y todas esas medidas que deben ser permanentes debieron ser reforzadas iniciando este 2024, porque tenemos como referencia el 2023, en donde dengue se desbordó, vimos cómo se descontroló todo, entonces las medidas debieron ser y reforzadas, sigue, sobre todo en este perdón, momento. Lisania, y sigue desbordado, Exacto. porque de acuerdo a esas notificaciones que ellos están dando, de que en las primeras 5 semanas tenemos sobre los 3.500 casos notificados, evidentemente que seguimos en un ambiente epidémico en la República Dominicana. Definitivamente. Bueno, esperemos que las medidas sean tomadas. Apenas estamos iniciando febrero, que no tengamos en este 2024 el mismo panorama que en el 2023 con relación a esta enfermedad. En otro orden, y esta vez en el ámbito internacional, doctor, hay una alerta epidemiológica en Guatemala por el incremento de casos de la enfermedad neurológica que son sospechosas del síndrome de Guillain-Barré. Vamos a orientar a la gente en qué consiste este síndrome y por qué esta información la estamos planteando hoy aquí en Cátedra Médica si es una información de Guatemala. Vamos a ver, doctor. Mira, eso es muy importante, el conocer que actualmente en un lugar de Guatemala, pues tienen un incremento de cuadros clínicos similar a el famoso síndrome de Guillain-Barré. Y esto te lo digo porque en República Dominicana, a raíz de la epidemia de Zika, eh, si mal no recuerdo, fue en el 17, 16, la epidemia de Zika, que es una enfermedad viral transmitida por el mismo mosquito del dengue, que eso es importante conocer, que el mismo mosquito que transmite el dengue es el mismo mosquito que transmite el Zika. Y el Zika tiene una sintomatología parecida al dengue. A raíz de esa epidemia de Zika, pues nosotros tuvimos un incremento importante en la aparición de el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que se caracteriza por un problema de tipo neurológico, es una neuropatía por un cuadro inmunológico, autoinmunológico, que la más de las veces se debe a, como consecuencia de un cuadro respiratorio, y tenemos infecciones respiratorias al por mayor en República Dominicana, y también por cuadro diarreico. Y tenemos nosotros, pues, también una incidencia alta de gastroenteritis en la República Dominicana. Es decir, que secundario a un proceso viral, respiratorio, o a un proceso gastrointestinal, donde se involucran, por ejemplo, la bacteria E. coli y sobre todo al Campylobacter. Entonces, 3 o 4 semanas después de haber pasado esas infecciones, entonces el organismo comienza a generar anticuerpos contra la estructura neurológica del cuerpo. Y entonces se desarrolla lo que es el síndrome de Guillain-Barré, que está caracterizado por una pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores. Una persona que de un momento a otro comienza a tener dificultad para movilizar sus piernas, y que puede llegar eso hasta incapacitarlo y en una silla de ruedas. Pero además tiene la característica de que usualmente es bilateral en las dos piernas y que es progresiva y ascendente, y puede llegar a afectar los nervios intercostales y como consecuencia afectar la respiración. Y algunos de estos pacientes ameritan pues terapia intensiva e incluso instalarlo en un respirador automático, es decir, que hay que intubar al paciente para que el paciente no fallezca. También este paciente desarrolla pérdida de
los reflejos, el reflejo patelar de la rodilla. Eso cuando el médico le da con el martillito que levanta la pierna. Bueno, pues eso se pierde en esos pacientes. Hay varias modalidades de síndrome de Guillain-Barré. Hay otro síndrome que tiene una presentación diferente, que es el de Fischer, que tiene una oftalmoplegia, es decir, el ojo pierde el movimiento, tiene ataxia, tiene problemas para el equilibrio y también pérdida del reflejo patelar. De modo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos eso hoy en Guatemala. Ellos hasta ahora han identificado el Campylobacter como posible causa de desencadenamiento de los cuadros clínicos de síndrome de Guillain-Barré. Pero si tenemos dengue y tuvimos una epidemia de Zika y el Zika está relacionado con el Guillain-Barré, entonces la verdad es que las autoridades tienen que estar a la expectativa porque antes del Zika y de esos cuadros de Guillain-Barré, en República Dominicana, primero, el Guillain-Barré no era objeto de notificación obligatoria, sino que se presentaban algunos casos en el año y un síndrome de Guillain-Barré, las estadísticas mundial, estamos hablando de alrededor de un caso por cada 100,000 habitantes. Pero cuando se dio el Zika aquí en apenas 4 semanas tuvimos más de 100 casos de Guillain-Barré. Incluso hubo que habilitar unidades de atención de cuidado intensivo, ampliar el número de camas, buscar facilidades con el tema de los respiradores. Fíjate que esto fue antes del tema del COVID. Sí. Tener que buscar respiradores, tener que buscar un mecanismo para adquirir y darle al paciente, suministrarle al paciente la inmunoglobulina que se utilizan para el tratamiento de esta enfermedad. De modo que yo pienso que las autoridades nacionales, sin alarmar, por lo menos tiene que emitir una alerta a los servicios de salud para que estén atentos en la presentación o en la posible o eventual presentación de cuadro de diagnóstico de Guillain-Barré, que incluso como ha habido una disminución en el término de vacunación, hay que hacer diagnóstico de Guillain-Barré con poliomielitis. De modo que hoy no sabemos cuál es la cobertura real que tenemos. Recuerda, Lisania y amigos que nos escuchan, que en un momento determinado la propia Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta para Latinoamérica, incluso incluyendo a la República Dominicana, de la posibilidad de emergencia o volver a emerger casos de poliomielitis por disminución de la cobertura de vacunación en la población infantil como consecuencia del COVID. Entonces, es importante estar en esto, que se preocupen de vacunar a toda la población respecto de esas enfermedades que hace años la tenemos. Por ejemplo, el polio aquí está eliminado de hace 20 años y pico, igual que el sarampión, el síndrome de rubeola congénito también está eliminado en República Dominicana. Por ejemplo, la difteria ha estado controlada por muchísimos años. Sin embargo, producto de esa disminución de la cobertura de vacunación, pues aparecieron una cantidad de casos por encima de lo esperado. Recuerdo que el año antepasado, si mal no recuerdo, pues hubo alrededor de unos 14, 16 casos de difteria y aquí usualmente se diagnosticaba 1 o 2 casos y a veces era en niños haitianos, porque la enfermedad, producto de la buena cobertura de vacunación, estaba, si no erradicada, pero sí controlada. El tema de la tosferina, que en tiempos pasados, recientes, pues oíamos hablar de un incremento de casos de tosferina, que cuando se trata de niños recién nacidos es una infección grave, la tosferina. Sí. En fin, pienso que las autoridades de salud en la República Dominicana tienen por delante un gran desafío, un gran reto, y es poder volver de nuevo a que la población infantil tenga una cobertura de control de esas enfermedades en la República Dominicana que esté por encima del 95%. Pero ahora mismo desconocemos cuál es la cobertura que tenemos.
Hace tiempo que no vemos un análisis de eso. Incluso vimos un anuncio diciendo que se habían inoculado alrededor de unos 6 millones de vacunas. Eso a mí no me dice nada. Eso no me dice absolutamente nada a mí. Usted tiene que decirme a mí cuál es la cobertura de la cantidad de niños que van entrando en la edad de vacunación desde su nacimiento, qué cobertura de vacuna, de acuerdo a la estimación de nacimiento que tiene el país, nosotros tenemos. Y también tiene que analizarse de manera segregada por municipio, porque cuando uno habla en términos generales de un promedio, digamos que tenemos un 92%, sí, pero eso digamos que cubre desigualdades. Y entonces resulta que posiblemente en un municipio tengamos 100% vacunación, pero en otro municipio tengamos 60%. Entonces, eso hay que desagregarlo para saber en qué área geográfica estamos por debajo de lo necesario para entonces en esos sitios sí aplicar, digamos, acciones muy particulares por las necesidades también singulares que puede tener un municipio determinado. De modo que el reto desde el punto de vista sanitario de las autoridades de salud es grande en la República Dominicana. Definitivamente. Y otro reto, doctor, ya en los pocos minutos que nos quedan en este primer bloque, es poder impulsar una cultura de donación, tanto de sangre como de órganos en República Dominicana. Y hay una información que se desprende desde Cruz Roja Dominicana que habla de que solo alcanzamos el 2% de donantes de sangre en República Dominicana, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que contemos por lo menos con un 5% de la población que sea donante de sangre. En este sentido, pues la Cruz Roja está sirviendo esta información, y ya desde este espacio hemos hablado sobre esto, la importancia de poder crear esa cultura de donación de sangre, porque sabemos que hay muchos pacientes que dependen de este recurso para mantenerse estable y para poder garantizarles vida. Así que creo que es un tema importante que no se nos podía quedar sobre el escritorio en el día de hoy. Muy importante, fíjate, porque lo que estamos en el medio de la salud, conocemos la falencia que tenemos en el ámbito de la nación. En el tema de sangre, es lamentable que, digamos, el famoso Hemocentro, que fue toda una infraestructura que se erigió, que se equipó para que pudiera procesar, digamos, todas las donaciones y toda la sangre del país, óigase bien, del país, porque dentro de ello estaba el desarrollo estratégico de los diferentes nodos desde el punto de vista regional, desde el punto de vista provincial, donde iba a haber recolección de esa muestra y mecanismo de transporte en condiciones óptimas hacia ese gran centro de procesar la sangre, y ese mismo centro le iba a suministrar a cada uno de los centros asistenciales de salud la cantidad de sangre requerida y la cantidad de sangre que necesitaran de acuerdo a la demanda de esos servicios en cada uno de esos establecimientos de salud. Y eso iba a contribuir también a la eliminación de una cantidad de bancos de sangre, entre comillas, que operan de manera ilegal y sin ningún tipo de condiciones, y que además iba a reducir a su mínima expresión lo que son los donantes por paga, es decir, gente que por necesidades vende su sangre, pero esas personas que tienen esa necesidad de vender su sangre precisamente son la gente que más riesgo tienen de tener condiciones, valga la redundancia, tener condiciones que pudieran pues proscribir el uso de ese tipo de sangre, porque son personas, muchas veces personas adictas, que venden la sangre para el tema de alcohol o para suplir los dineros para adquirir droga, gente que vive en una situación de pobreza extrema, en fin, gente que tiene condiciones sanitarias no adecuadas y que posiblemente no califiquen para ser donantes. De modo que todo eso estaba embarcado dentro de ese gran proyecto del tema del Hemocentro, con toda una estrategia que implicaba
una campaña permanente de estímulo a la donación por parte de la población general. Es decir, que desmontaba una serie de tabúes respecto a la donación de la sangre, es decir, que educaba realmente, y todo eso, absolutamente todo eso está diseñado, pero no se pone en aplicación. Yo lamento, porque yo soy una persona que siempre he pensado que el Estado no es verdad que es ineficiente, no es verdad que necesariamente tiene que ser ineficiente, más bien es ineficiente, pero no necesariamente. Y que el Estado tiene sus propias instituciones que deben ser eficientes en las cosas. Por eso yo siempre he dicho que ha faltado la voluntad política. Y yo lamento que sea la Cruz Roja la que tenga que estar hablando de eso. Que si bien es cierto, en cierta forma, por ausencia de la función pública, ese tipo de ONG han asumido, digamos, roles con cierta importancia, pero no menos cierto es que tienen acciones muy cuestionables, porque no son non santa. Si ahí se mueven muchos intereses también. ¿Tú crees que es posible que ahora que se está hablando de unos alquileres de ciento y pico de ambulancia, esa ambulancia la tenga que alquilársela a la Cruz Roja, el Estado, a la Cruz Roja, para suplir todo lo que es atención prehospitalaria, que lo hacía el 911? ¿Qué ha ocurrido con eso? Es decir, para mí eso es lamentable, que tengamos que estar lloviendo sobre mojado y no vemos, digamos, esa luz al final del túnel que nos diga que las cosas van a comenzar a cambiar en el aspecto sanitario en la República Dominicana. Fíjate que ahora estamos hablando de hacer centros de trauma en que sé yo cuántos sitios del país, pero siempre nos vamos a la causa, es decir, a tratar enfermos, a tratar el accidentado. ¿Cuándo que vamos a entender que tenemos que prevenir los accidentes? Que con esos centros nosotros no reducimos los accidentes. Es decir, ¿qué política tenemos respecto si los motoristas son el 80% de los accidentes que tenemos y aportan el 65 o 70% de los muertos? Entonces, ¿cuál es la política dirigida a prevenir con los motoristas eso? ¿Qué tenemos? El otro tema son los transportes grandes, las patanas, los camiones, los autobuses o minibuses. En fin, ¿qué política tenemos de prevención con toda esa gente? Absolutamente ninguna. Entonces, es más fácil invertir en hacer construcciones, equipar y llevar para que después, como consecuencia de que seguimos teniendo una incidencia alta, los gastos sobrepasan a las posibilidades del Estado y comienzan entonces esos hospitales a tener deficiencias porque no tienen los insumos necesarios, porque a los médicos no les pagan lo que hay que pagarles, porque hace falta enfermeras, porque, en fin, todas las cosas que nosotros tenemos. Es decir, que seguimos haciendo más de lo mismo y no hay forma de que podamos tener resultados diferentes. Como decía el famoso Einstein, no espere cosas diferentes Haciendo haciendo lo lo mismo. mismo. Muchísimas gracias, doctor Nelson Rodríguez Monegro, por apartar este momento para compartir con nosotros y con nuestra audiencia. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa. A la vuelta entramos con el ABC de la ACV a cargo del doctor Amaury García.